Mis amados hermanos en la fe del Señor Jesús y todos los amigos que nos acompañan en este podcast, sean bienvenidos a una entrega más de esta serie de estudios, esta narrativa del posexilio que he titulado De regreso a casa. Básicamente lo que estamos viendo son los libros de Esdras, Nehemías y Esther. Hoy vamos con el capítulo número 3. Se titula Gente ordinaria con un Dios extraordinario. Esto está basado en el capítulo 2 del libro de Esdras. Si usted ha tenido oportunidad de leerlo, se dará cuenta que es un recuento de muchas personas. Antes de llegar hasta allí, quiero preguntarles algo. ¿Cuántos de ustedes tienen un televisor en casa? Seguramente todos. Pero ¿cuántos de ustedes han leído alguna vez las instrucciones que vienen con ese televisor? Saben, hay muchas cosas en la vida que damos por hecho. No solo las instrucciones de cómo manejar un televisor. Muchas veces creemos conocer y entender lo más básico de la vida y no prestamos atención a los detalles a nuestro alrededor. Sin embargo, hay una declaración importante que vale la pena observar. Un asunto de relevancia, dejado para nosotros en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Allí, el apóstol Pablo le dice a su hijo en la fe que todo el Antiguo Testamento para él, y en nuestro caso, toda la Biblia, es inspirada por Dios y es útil. Este término inspirado o inspirada es del griego theoneustos, que quiere decir exhalada, respirada por Dios mismo. La verdad, siempre me he preguntado cómo puede ser útil una lista de nombres o una genealogía para los creyentes del siglo XXI. ¿Cómo puede un catálogo de nombres, algunos incluso difíciles de pronunciar, ayudarnos a vivir para Cristo? Pero si miramos más de cerca, si nos fijamos en los detalles, vemos que hay varias lecciones importantes en este listado, aparentemente sin valor para muchos creyentes hoy en día. Antes de que lleguemos a estas lecciones, quiero que observemos en el capítulo 2 del libro de Esdras que el listado empieza con un personaje. Es Zorobabel, quien ya fue llamado anteriormente Sesbazar en el capítulo 1, verso 8. Sesbazar es un nombre hebreo. Zorobabel significa descendió de Babilonia, o sea, nacido en el exilio. Este Zorobabel es precursor de la humanidad de Cristo. Está nombrado entre su genealogía. Nos lo muestra Mateo capítulo 1 versos 12 y 13. Más adelante lo vamos a ver recibiendo profecías por parte de los profetas Ageo y Zacarías. E incluso va a ser catalogado como un tipo de Cristo. Adentrándonos más en este listado encontramos algunas categorías, como las que les mencionaba en el capítulo anterior. Una de ellas fueron aquellos que no encontraron parentesco ni genealogía dentro del pueblo. Están los versículos 59 al 63. A estos no se les permitió tomar de lo santo para sí mismos, pero aunque no tuvieron ninguna ocupación dentro de los oficios sagrados, retuvieron su parte dentro de la promesa de salvación, como lo encontraremos más adelante en el capítulo 6 de Esdras, versos 20 y 21. Es interesante ver que aunque estas personas no tenían un lugar visible dentro de los oficios del pueblo, aún así decidieron volver de la cautividad y dedicarse a la reconstrucción. Tal vez usted no posea un lugar visible dentro de la iglesia, pero sepa que está ahí por una razón. Esa razón es conocida por Dios
y debe ser encontrada por usted mismo, para que glorifique al Señor con su llamado. Hay otro par de categorías a las que quisiera llamar especial atención. Son los cantores y los porteros, encontrados en los versículos 41 y 42. Cuando me encontré con este pasaje, inmediatamente me surgió una pregunta. ¿Cómo preparar canciones o alistarse para cuidar algún templo que aún no estaba en pie? Esto sin duda era un acto de fe para ellos. El otro día leí un comentario que decía: fe es descansar en el hecho que Dios tiene un propósito para mí en este planeta, incluso cuando me siento inservible y una carga para otros. Qué buen comentario. Volviendo a los cantores y a los porteros, podríamos preguntarnos: ¿para qué un oficio así? ¿Saben? Los porteros no solo eran los encargados de regular la entrada al templo, sino que tenían una subdivisión que cuidaba los almacenes de las ofrendas. Así que debían ser hombres íntegros, que no pudieran ser sobornados con facilidad. En las mejores épocas de Israel, en los reinados de David y de Salomón, llegó a haber cerca de 4.000 porteros. Si nos ocupamos ahora en los cantores, ellos mantuvieron una tradición familiar que en Babilonia no tuvo ocupación alguna. Cuando usted va al Salmo 137, sobre todo en los versículos 1 al 6, se dará cuenta cómo estos hombres en Babilonia ni siquiera quisieron cantar. Sería como encontrar hoy en día alguna familia que arregla videocaseteras por tradición familiar, quizás esperando el cumplimiento de alguna promesa de parte de Dios. ¿Para qué algo así? Pensaría alguno. Muy bien, del capítulo 2 podemos extraer 3 lecciones de esta interminable lista de nombres y de oficios. Déjeme extraer 3 lecciones en este día, para usted y para mí. Número 1. El Señor conoce a las personas por su nombre. La cautividad de 70 años en Babilonia no pudo borrar de la mente del Señor todos aquellos que se encontraban allí. A Él no le ocurre como a nosotros, que a duras penas recordamos a las personas más importantes a nuestro alrededor, o a las personas más importantes de la Biblia. El Señor conocía perfectamente el árbol genealógico de estos hombres y mujeres que se hallaban en el cautiverio. La promesa de la Escritura es que todos aquellos que han depositado su fe en Jesucristo para salvación tienen una mención especial en el libro de la vida. Vaya a Filipenses 4, 1 al 3 y allí lo encontrará. Número 2. Dios es más grande que las circunstancias de su vida. Quiero que imagine por un momento las noches de los cautivos en Babilonia. Es cierto que habían recibido la promesa de volver de ese cautiverio, pero quizás se preguntarían cómo iba Dios a hacerlo. En ocasiones la oscuridad viene a nuestras vidas de tal forma que perdemos toda esperanza. Pero es allí donde entendemos que Dios es fiel, no en la comodidad, sino en la oscuridad de nuestro desasosiego. El capítulo 2 de Esdras es más que un listado de nombres. Es una declaración de la fidelidad y el poder de Dios. Dele una leída a Hebreos capítulo 13, versos 5 y 6. Y número 3. El Señor usa gente común para su gloria. En el relato de Esdras vemos gente común y corriente. Ellos no poseían habilidades extraordinarias ni renombre alguno, pero la disposición de su corazón era volver a reconstruir el templo de Dios y la santa ciudad. El Señor mismo despertó sus corazones para avanzar,
y esa motivación interna de Dios les hizo responder afirmativamente. Un aspecto de la providencia que encontramos involucrado en todo esto se conoce como la concurrencia divina. La concurrencia de Dios se refiere a las acciones coextensivas de Dios y los seres humanos. Somos criaturas con nuestra propia voluntad. Podemos provocar acontecimientos y crear cosas a partir de lo creado. Sin embargo, el poder causal que ejercemos es secundario. La providencia soberana de Dios trasciende nuestras acciones. Él cumple su voluntad a través de las acciones y de las voluntades humanas, sin violar la libertad de dichas voluntades humanas. El ejemplo más claro de concurrencia que yo puedo encontrar en la Escritura es el caso de José y sus hermanos. Aunque los hermanos de José incurrieron en una culpa verdadera por haber traicionado a su hermano, la providencia de Dios seguía actuando a través de ese pecado. José le dijo a sus hermanos cuando se reencontraron en Egipto: ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó en bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. La providencia redentora de Dios puede obrar incluso a través de las acciones más diabólicas. La ofensa más grande jamás cometida por la humanidad fue la traición cósmica hecha a Cristo. Sin embargo, la muerte de Cristo no fue un accidente histórico. Estaba en concordancia con el consejo determinado de Dios. El inspirado Pedro en Hechos 2, 22-24, en su primer sermón en Pentecostés, nos aclara esto. El acto malvado de la humanidad hizo que sucediera lo mejor que haya sucedido en la historia: la expiación del pecado en la muerte de Cristo. Volviendo a Esdras, tenemos a 50,000 personas viajando por cerca de 5 meses para reconstruir. Permítanme decirles algo a ustedes. A mis hermanos, la Iglesia de Cristo avanza por esos, entre comillas, pequeños empujones provocados por la fe en Dios y para su gloria, de personas comunes y corrientes como usted y yo. El apóstol Pablo se lo dijo muy bien a los Corintios en el capítulo 1, versos 26 al 29. No hay muchos nobles, no hay hombres de renombre entre ustedes. De lo vil y menospreciado escogió Dios. Pregúntese, ¿aplica usted fe y obediencia aunque no pueda entender para qué se prepara tanto? ¿Tiene una disciplina de lectura aunque no tenga algún cargo importante dentro de su iglesia? ¿Tiene el interés de prepararse para ayudar y servir, aunque aún no lo hayan llamado para esto? Nosotros somos muy propensos a no estar prevenidos. Somos muy propensos a no estar preparados. Pero mi consejo para usted hoy es: busque una ocupación. Busque su llamado y prepárese desde ya. Aunque somos personas comunes, tenemos un Dios fuera de lo común. Un Dios extraordinario que nos promete crecimiento y un nuevo despertar. Es hora de prepararnos desde ya. Los tiempos son malos, le dijo el apóstol a Timoteo. No hay tiempo entonces que perder. Gracias por su compañía en este día y nos encontraremos, si el Señor lo permite, en una próxima oportunidad. Hasta entonces, que mi Señor los bendiga y los guarde.